Hola, chiquillas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, chiquillas, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿me escuchan bien? Hola. ¿Sí? ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron el 18? Bien. Comí carne. ¡Ah! ¡Qué traición más grande! Está bien. No, no comí carne. El 18 es cuando más cuesta no comer carne. A mí me gustaba mucho con los choripanes, me gustaban mucho los choripanes. Dicen que todos caen con los choripanes. Es que son ricos. Pero ahora yo me comí unos veganos, que no son tan ricos, pero algo de algo. ¿Cómo han estado ustedes? Además del Bien. 18, han estado muy encerradas ahora con la cuarentena total. Yo no suelo salir mucho, así que es para ¿Es como mí lo mismo normal. nomás para ustedes? Qué bueno, que no se den tanto cuenta. Igual parece que han mejorado harto los casos en Molina, así que yo creo que no va a durar mucho tiempo la cuarentena total. Yo ahora trabajo desde la casa porque como están en cuarentena no estamos yendo al colegio. Igual bueno. Eh, bueno, yo tuve un problema familiar este lunes, por eso no les pude enviar la clase, pero más que nada quería repasar lo del género dramático que habíamos estado viendo antes de salir de vacaciones y agregar solamente un concepto que es el de monólogo que lo vamos a ver ahora, para que también trabajemos en esa tarea del libro que me imagino que no han hecho todavía, lo de leer una obra de teatro que hay acá en el libro, o si la leyeron. Es que recién el día encontré un libro. Sí, no se preocupe. Lo vamos a leer ahora en conjunto, entonces no creo que alcancemos a leerlo todo porque es bastante larga ya, pero para ver por lo menos los conceptos principales dentro de la obra y ustedes después hacen la tarea. Ok. Primero vamos a hacer entonces el repaso y después empezamos a leer. Yo les cuento ahí la página. Martín no se ha conectado a No. otras clases, Ninguna. a ninguna. Porque igual apareció un poquito como que me mandó una prueba, Y pero, también parece que le mandó a Sociedad. mm, pero no he sabido más de él. Y el Oscar nunca se ha conectado conmigo, no sé por qué. Me odia. Se conectó una vez en matemática, le dijeron que se tenía que conectar más seguido y después nunca más. Ah, ¿tampoco se ha conectado más? Mm. Ah, entonces el curso Aburrido. de dos niñas. Mejor en todo caso. Para que tanto hombre. Ya. Entonces, vamos a hacer este repaso de nuevo a ver si se acuerdan de algo, si no lo vemos de nuevo. Y Ok. después empezamos a leer la obra, ¿ya? Para aprovechar el tiempo voy a empezar al tiro. Entonces, el género dramático, nuevamente en literatura hay tres géneros principales. Tres cosas que se diferencian los distintos textos literarios. ¿Ya? El primero es el narrativo, que es como el más típico, que es contar historias, ya cuentos, novelas, mitos, leyendas, todo lo que se trate de contar una historia está en el género narrativo. Luego viene el género lírico, que es de expresar emociones y sentimientos generalmente a través de poesía. ¿Ya? Tienen funciones distintas. El género dramático, entonces, es el género que se trata de las obras dramáticas que están pensadas para ser representadas en un escenario. ¿Ya? ¿Se entiende esa distinción? Sí. Ya. Entonces, vamos a avanzar más rápido. El origen del género dramático, como igual con los otros dos géneros, es en Grecia, siglo V a.C. aproximadamente. Ya en Grecia es donde nació casi toda la cultura occidental. Nació también la ciencia, la mayoría de las artes. Ya, o sea, estos tipos pensaron cosas increíbles para su época y que todavía hoy son válidas. ¿Ya? Entonces, ahí fue cuando se hizo la primera distinción entre géneros y principalmente Aristóteles. ¿Conocen el nombre de Aristóteles? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, No. Aristóteles es un... Ah, Oscar Palomino está entrando. Voy a llorar.
De emoción. Hola, Oscar. Se ve más natural que nunca. Sí. Hola, Oscar, ¿cómo está? Hola, tía. ¿Cómo le ha ido? ¿Tanto tiempo? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Le explicaba a las chiquillas que yo tuve un problema familiar esta semana, por eso no les subí el video, pero voy a subir este video para que tengan para repasar la materia que estamos viendo, ¿ya? Ya. Estamos haciendo un repaso del género dramático que lo habíamos visto en una clase anterior, pero que me interesa que ahondemos y agregue un par de conceptos al final para que aprendan. Y después vamos a trabajar en el libro. Ya. Eh, ¿Cómo ha estado usted, Oscar? ¿Pasaste bien el 18? Sí, lo pasé con mi papá. Mm. ¿Y el vive ahí en Molina también? No, en Coyhaique es un video en En carnet, creo que también. Coyhaique. Ya, medio viaje. Sí, El lindo Coyhaique. ¿Dónde queda Coyhaique? En el sur, al sur. bien al sur. Oscar, ¿te puedo preguntar algo? ¿De qué es esa foto que tienes que siempre me perturba cuando llega un correo tuyo? Como que, Jeff the Killer. no me parece. Oscar, Ah, es que busqué cualquier cosa de imágenes, busqué imágenes de terror y me coloqué esa. sí, me asusta cada Yo vez que sé me llega cuál un es, correo del Oscar y tía. estoy así como, "Ah". ¿Qué? ¿Cuál es? Es la de Jeff the Killer. ¿Ah, ese es Jeff the Camila. Killer? Sí. Ah, ya. Entonces, le estaba explicando, voy a empezar de nuevo, ya. Hay tres géneros principales en la literatura. El género narrativo, que tiene que contar historias, como los libros, las novelas, cuentos, mitos, leyendas, fábulas, etcétera. Todo tipo de texto que se trate principalmente de contar una historia es el género narrativo y que tiene un narrador, por eso de ahí viene el nombre, ya hay alguien que está contando esta historia. Está el género lírico, que tiene que ver con la poesía y expresar emociones y sentimientos, y el género dramático, que es el que estamos viendo ahora, que tiene por función ser expresado en un escenario. Entonces se escriben obras dramáticas que pretenden ser representadas por actores en un escenario. Entonces también nos está contando una historia, pero no hay un narrador que la relate, sino que son solo los personajes. ¿Ya? Les decía que el origen es principalmente en Grecia, todo se originó ahí en el siglo V a.C., toda la cultura occidental por lo menos. Nosotros tenemos cultura occidental porque el mundo antes era como Europa y Asia, ¿ya? Al principio, lo que se conocía, digamos, en la historia. Y Europa estaba en el occidente, por eso es occidental, Asia oriente, orientales, ¿cierto? Las personas orientales son de ese lado. Nosotros como que no estábamos todavía mucho en el mapa, pero cuando vinieron los europeos, españoles e ingleses y portugueses principalmente de América, franceses también algunos, y nos conquistaron y destruyeron toda la cultura que existía acá, ¿cierto? Porque antes había ciertas culturas, estaban los incas, los aztecas, nosotros mismos teníamos los mapuches, los onas, etcétera, distintos tipos de cultura, pero ellos llegaron y no se mezclaron mucho las culturas, sino que más bien destruyeron toda la cultura que había acá y instalaron la de ellos, su religión, sus creencias, etcétera. Entonces nosotros pasamos a ser como parte de Occidente. Ya también somos considerados la cultura occidental porque en el fondo asumimos la cultura de ellos. ¿Ya? Lamentable, pero es lo que hay ahora. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, si se dan cuenta, son blancos, ¿cierto? Son todos súper blancos, la mayoría, y tiene que ver con que mataron a todas las razas que habían ahí. Pues. Ahí habían también gente morena como los indígenas de acá, estaban los indígenas americanos, ¿cierto? Pero allá los exterminaron por completo. Acá no fue tanto así, acá hubo más mestizaje, se mezclaron más porque los mapuches, como ustedes saben, son un pueblo muy, muy guerrero, entonces no le hicieron tan fácil destruir todo, sino que se fue mezclando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Pero por eso nosotros, nuestra cultura viene de Grecia, porque en Grecia está en Europa y esa es la cultura de ellos y que nos llegó a nosotros eventualmente y ahora es la nuestra. ¿Ya? En general vamos a estudiar siempre, y ustedes en historia, en ciencia, también van a estudiar siempre esta cultura europea, ¿ya? Que es la nuestra ahora.
pero hay muchas otras cosas que conocer en Oriente, o sea, literatura, arte y otras formas de entender el mundo, que sería interesante que también en algún momento ustedes investigaran o trataran de conocer otras realidades, porque tienen otras formas de pensar que igual son súper interesantes y pueden tener razón en muchas cosas. Entonces hay que tratar de ir mezclando y conociendo distintos lados. Pero la literatura que nosotros siempre vamos a estudiar va a ser más bien la occidental, que es la más conocida acá. ¿Ya? El origen del teatro entonces en Grecia, y se formó principalmente cuando hacían festividades para honrar al dios Dionisio, que era el dios como de la fecundidad, de la primavera, el que traía como todas las cosas positivas. El mundo, también el dios del vino, ya, pero es como que hacían unas grandes fiestas y festividades y lo celebraban con distintos bailes, cantos, etcétera. Y ahí se empezó a ver cómo a formar de a poco representaciones y el teatro. ¿Ya? De a poco, todo fue avanzando. Cosas así. Y también le explicaba en la clase anterior que existen 3 subgéneros principales. ¿Ya? Está la tragedia, la comedia y el drama. Sus nombres dicen bastante de qué se trata. Ya la tragedia son cosas trágicas y terribles, y que se trata de una lucha entre el ser humano y el destino. ¿Ya? Y siempre el destino gana, siempre lo que tiene que pasar va a pasar. No hay nada que puedan hacer los humanos para evitarlo, porque los designios divinos de los dioses son mucho más fuertes que cualquier cosa que uno pueda hacer. ¿Ya? Y es importante saber que en la tragedia siempre hablan de personajes súper elevados, serios, que son como un ejemplo a seguir para el resto de la población, y por lo tanto el lenguaje que usan también es bastante serio y formal, y generalmente son de la realeza o la nobleza, porque como les explicaba en otras clases, en esta época la gente que escribía las obras era siempre gente de plata, ya, porque los demás no tenían acceso a educarse, y por lo tanto obviamente representaban como lo bueno de la sociedad como en su sector social, en la parte alta, ¿ya? Y la parte baja era como lo malo, los vicios de la sociedad, toda la parte como negativa estaba representada en la pobreza también, que eso pasa mucho aún hoy, pero ahora por lo menos hay un poco más de variedad en texto. Ya en ese tiempo era como solamente la gente de plata. Que no quiere decir que no hicieran ninguna crítica social, ya igual hacían sus críticas, pero había una visión un poco no muy objetiva respecto a las clases sociales. Por lo tanto, la comedia también es lo contrario. Se muestran situaciones ridículas, absurdas, que intentan también educar de cierta forma, porque nos muestran como lo que no hay que hacer, ya las cosas malas, la gente borracha, la gente ladrona, mentirosa, etc. Y por lo tanto, siempre gente de la clase baja, porque esto también la escribía la gente de la clase alta, ¿ya? Pero la comedia también ha ido avanzando, pero y siempre ha sido como una crítica social de alguna forma, ¿ya? Ahora, por ejemplo, los cómicos que uno ve en la televisión, en el Festival de Viña, qué sé yo, siempre critican a los políticos, por ejemplo, ¿ya? Ahora la comedia es como una cosa más amplia, y hay distintos tipos de crítica social, y ya no se muestra solamente a la gente pobre como ridícula, sino que se trata de ridiculizar distintas cosas negativas de la sociedad en todas sus áreas, ¿ya? Y por lo tanto también es un lenguaje más vulgar y relajado. Y el drama era un conjunto de ambas cosas, ¿ya? Como hacer una cosa un poco más realista, porque a la gente no le pasaban solo cosas trágicas y terribles, o no le pasaban solo cosas ridículas, sino que la vida es mucho más amplia y te pasa de todo. ¿Ya? Y el lenguaje también era más cercano a algo un poquito más real, no tan exagerado para ninguno de los dos lados. ¿Se entiende eso? Que yo hablo, Sí. me atoro yo misma. Ya. Siguiendo, la diferencia entre obra dramática y de teatro era súper simple. Ya uno le llama obra dramática a la parte escrita que un dramaturgo escribe, ¿cierto? El guión, por decirlo así. Y la obra de teatro ya es la representación real en un escenario, hecha por actores y que la dirige un director de teatro. A esta capacidad que tiene la obra dramática de ser representada se le llama virtualidad teatral. Ese concepto tienen que recordarlo un poquito.
Ya. Entonces, como les decía antes, una obra dramática no tiene un narrador, por lo tanto nos basamos solo en los diálogos de los personajes para entender qué va pasando en la historia, entender sus pensamientos, lo que hicieron antes, lo que piensan hacer. Solamente nos lo entregan a través de los diálogos, ¿ya? Uno ahí se va enterando. Entonces no hay nadie que nos cuente qué está sintiendo, pensando el personaje, sino que ellos mismos tienen que expresarlo a través de diálogos y actuación, por supuesto. ¿Ya? Por ejemplo, en una película, si ve a un actor, no es necesario que te diga estoy triste, porque con una expresión te basta para saber, o la música también apoya, ¿cierto? En el teatro no se usa tanto música, pero sí iluminación o distintas cosas. ¿Ya? Entonces los diálogos son fundamentales. Le había puesto este ejemplo de Macbeth, donde aparecen distintos diálogos. Siempre se pone entonces el nombre del personaje en grande al principio y después su diálogo. ¿Ya? Las acotaciones son también súper importantes, que son estas indicaciones que se hacen entre paréntesis para indicar movimientos o tonos de voz o utilización de objetos en un escenario. Ya toma la navaja, ¿ya? Entonces son súper importantes y el dramaturgo decide cuánto detalle poner en sus acotaciones y pone mucho detalles sobre cómo quiere que se muevan los personajes, sobre cómo quiere que sea la iluminación, cómo quiere que sea el escenario, o puede poner cosas más simples y cortas y dejarle al director de teatro después el trabajo de decidir escenografías y luces y esas cosas. ¿Ya? Te había puesto Julieta, Romeo y Julieta, ¿cierto? Que yo les contaba esa historia súper trágica de Romeo y Julieta, que al final se suicidan los dos. Y estas son las acotaciones, le besa, por ejemplo, en ese momento obviamente la actriz tiene que besarlo, o dentro ahí tiene que entrar el alguacil, coge el puñal de Romeo y tiene que tomarlo. Esas son las indicaciones que se le llaman acotaciones o lenguaje acotacional. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? No, 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 Ya, ninguna. perfecto. ninguna. Sigamos entonces. El conflicto dramático, también les explicaba como en los cuentos, también sucede que hay un conflicto, pero vamos al teatro, siempre hay un protagonista o una protagonista que quiere lograr cierto objetivo, que puede ser cualquier cosa, ya ir a cierto lugar o vencer a cierta persona o, no sé, ser una mejor persona yo misma puede ser mi propio objetivo. Y hay una fuerza antagónica que le impide o le complica este camino hacia ese objetivo. Ya la fuerza antagónica puede ser un antagonista, una persona, ¿cierto? Que esté opuesta, que también quiera lograr ese mismo objetivo o que tenga venganza por el protagonista o lo que sea. O puede ser una situación, como la pandemia, por ejemplo, ya mi intención era estudiar un magíster y pasó esto y no pude hacerlo y me complica mi vida, por ejemplo. Ya, cosas que por experiencia personal. ¿Ya? O quería hacer buenas clases presenciales y no puedo. ¿Ya? La pandemia entonces sería mi fuerza antagónica, por ejemplo. Y si La esa es Agustina una quizás quería pandemia bailar más, pero no puedo. Baila en la y casa. usted no está ahí, Clases presenciales en vivo, me gusta hablar con la gente, con los niños. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Ya? O puede ser un conflicto interno también la fuerza antagónica, ¿ya? Entonces yo quería hacer esto, pero no sé, estoy luchando con una depresión, ¿no? Estoy luchando con un conflicto moral, como que no sé si lo que voy a hacer está bien o está mal y tengo que decidir, ¿ya? O yo sé que lo que quiero hacer está mal, entonces tengo un conflicto como que me dice, no, no hay que hacerlo, bla, bla. Entonces también la fuerza antagónica puedo ser yo misma, mi misma indecisión moral o lo que sea, ¿ya? ¿Se entiende eso? Vamos avanzando Sí. así a la velocidad de la luz. ¿Ya? Y también estaba la estructura interna que yo les decía que se basaba en una presentación, un desarrollo que tiene el nudo y el clímax y el desenlace. Presentación, obviamente, del principio de la obra, donde se presentan los personajes y también la situación inicial, ¿ya? Que está ahí como media tensa, pero todavía no empieza el drama en sí, el problema.
Entonces como que se nota quiénes van a ser las fuerzas en conflicto, qué es lo que va a estar mal. Por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta, al principio ya se sabe que las familias tienen una mala onda importante y nos muestran cómo se conoce Romeo y Julieta, entonces nos están presentando a los personajes principales, la situación en general, ¿ya? Y cuál va a ser el conflicto, un poco, nos empiezan a mostrar. Después el desarrollo, obviamente es donde pasa la mayoría de las cosas más importantes de la obra, ¿ya? Nudo se le llama a cada acontecimiento o situación que empiezan a enredar o complicar las acciones, como yo les contaba en esa ocasión. En Romeo y Julieta, por ejemplo, hay un momento donde hay una pelea entre la familia y un amigo y un hermano de Julieta creo que mata a un amigo, el mejor amigo de Romeo, lo que obviamente causa un conflicto entre ellos también. ¿Ya? Entonces, son distintas cosas que van pasando y complicando la historia. Entonces, el protagonista quiere lograr su objetivo y en ese camino pasan varias cosas, porque si no la historia sería muy fome si no pasara nada, ¿cierto? Tiene que pasar algunas cosas que la hagan interesante. Y finalmente llegamos al clímax, que ya es el momento de máxima tensión, es como donde uno no sabe qué va a pasar. Está ahí así como, ¡ah! ¿Qué irá a pasar? Cuando uno está viendo una película, también la idea es que haya un momento de mucha, mucha tensión que te deje así como metido, así como no sabes qué va a pasar, si van a ganar o van a perder, si van a morir o no. ¿Ya? Ese momento le llamamos clímax, que es como ya la tensión va subiendo, subiendo, y llegamos aquí al punto máximo de, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Y que viene justo antes del desenlace, que obviamente es el final, desenlace del final, y puede terminar aquí, resolverse las cosas de forma positiva o negativa. No es necesario que se cumplan las aspiraciones del protagonista. A veces no, como en el caso de Romeo y Julieta también, que obviamente no resulta muy bien su historia de amor. Ya es la historia de amor más dramática y trágica que se conoce en general. No sé si la más, pero es como la más clásica. ¿Ya? Y se vuelve a un tipo de equilibrio, ¿ya? O un nuevo estado de situaciones. Entonces como que volvemos a estar como en un lugar plano y tranquilo, ya sea para bien o para mal. ¿Ya? ¿Se entiende eso también? Genial. Sí. Ya. Y esta parte no la habíamos visto, que son los monólogos. Es bastante cortito. ¿Saben qué es un monólogo? ¿No? No. Ya. Un monólogo es cuando un personaje habla solo, ¿ya? No es un diálogo con otras personas, sino que habla como consigo mismo un poco. Entonces es un recurso que utilizan los o las dramaturgas o dramaturgos, ¿ya? Para mostrarle al público el mundo interno y la subjetividad de los personajes, porque como les decía, no hay un narrador que nos cuente, bueno, Pedro estaba triste porque recordó el día que su mamá lo llevó a comprar y nada, no sé. Nadie nos está contando eso, entonces tienen que usar algunos recursos para que uno pueda enterarse de esas cosas. Porque mucho se puede enterar uno a través de los diálogos, pero hay cosas que cuesta meter en un diálogo como que parezca normal en una conversación, porque uno no cuenta todo, no habla todo lo que está pensando o sintiendo. Entonces hay momentos en los que uno necesita saber qué está sintiendo este personaje en particular y se usan monólogos, ¿ya? Existen dos tipos de monólogos que vamos a estudiar hoy. Ay, qué lindo el gatito, está precioso. ¿Cómo se llama? León, León. Está precioso. pero no quiere estar conmigo, Nunca quieren. Cuando uno quiere, solo nunca quiere quieren. comida. Ya, vamos a estudiar dos tipos de monólogos. Entonces, en la parte súper simple ya es un diálogo que el personaje hace con el público. Por ejemplo, estoy yo con ustedes hablando y de repente uno de ustedes le habla al público y les dice, ¡ay, qué aburrida esta clase! ¿Ya? Pero solamente el público lo escucha. Yo que estoy hablando con ustedes no los escucho. ¿Ya? Entonces, como una ficción que se hace en el escenario, donde a pesar de que hay más de un personaje, cuando el personaje le habla al público directamente, como que se rompe esa cuarta pared. ¿Saben lo que es la cuarta pared, cierto? ¿No? Sí, me lo enseñó los jóvenes titanes. Ya. Sí, ahora igual en la tele se hace mucho. La cuarta pared es como una... En el teatro partió esta idea, que es como que tienes tres paredes, ¿cierto? Y acá está el público. ¿Ya? Entonces se crea como una cuarta pared que es ficticia, porque en el fondo ellos como que no te vieran al público. Están actuando y no te ven. Es una cuarta pared falsa, ¿cierto? Que aparece ahí donde te separa del público.
Entonces, cuando uno dice romper la cuarta pared es cuando los personajes le hablan directamente al público, es como que reconocen que están ahí, lo que es raro. ¿Ya? En la tele ahora también se hace a veces que están actuando y de repente miran como a la cámara y dicen como algo. ¿Ya? Es como esa idea. Entonces se llama aparte porque te apartas de la situación y hablas con el público. ¿Ya? Lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Y también está el monólogo razonador, que se llama, que es donde el personaje está solo en el escenario y está hablando, es como hablar, pensar en voz alta, ¿ya? Él está conversando o teniendo una discusión consigo mismo y lo dice en voz alta, entonces uno se entera de lo que está pensando o sintiendo, ¿ya? Lo vamos a ver también ahora en un ejemplo, ¿ya? La parte. Este es de Hamlet, otra obra de William Shakespeare. Estoy fanática de Shakespeare ahora. No, no es verdad. Ya. Polonio. Digo, ¿de qué trata el libro que leéis? ¿Ya? ¿De qué se trata el libro que lees? De calumnias. Aquí dice el malvado satírico que los viejos tienen la barba blanca, la cara con arrugas, que vierten sus ojos ámbar abundante y goma de ciruelo, y que unen una gran debilidad de nalgas, mucha falta de entendimiento. Todo lo cual, señor mío, aunque yo plena y eficazmente lo creo, no me parece bien hallarlo afirmado en tales términos, porque al fin vos seráis sin duda tan joven como yo si os fuera posible andar hacia atrás como el cangrejo. ¿Ya? Y aquí Polonio aparte, ¿ya? Entonces aquí Polonio no le está respondiendo a Hamlet, ya le está hablando al público. Dice, aunque todo es locura, hay cierto método en lo que dice. Y esa parte, Hamlet no la escucha, ya solo al público la escucha. Entonces el actor de Hamlet hace como que no escuchó. Y después aquí dice alto, entonces ahí le sigue hablando a Hamlet. ¿Queréis venir, señor? ¿A dónde nos dé el aire? ¿A dónde? A la sepultura, responde Hamlet. Y Polonio aparte otra vez. Entonces aquí de nuevo le está hablando al público. Cierto que allí no da el aire. ¿Con qué agudeza responde siempre? Esos golpes felices son frecuentes de la locura y en el estado de la razón y salud tal vez no se logran. Le voy a dejar y disponer al instante la entrevista entre él y mi hija. Y alto. Y aquí le vuelve a hablar a Hamlet. Señor, si me dais licencia de que yo me vaya. Ya. Era un fragmento nomás, ¿ya? Pero lo que quiero que noten es que la parte no lo escucha el otro personaje, solamente el público, ¿ya? Entonces también está representando un poco lo que piensa el personaje que está hablando y le habla al público. ¿Se entiende eso un poco? Sí. Genial. Sí, ya lo entiendo. Muy bien. Y un ejemplo de monólogo razonador también es Hamlet. Ya, parece que se me va a acabar la clase antes de que alcancemos a leer, pero vamos a leer un poco. ¿Ya? Este es el típico ser o no ser, no sé si han escuchado, siempre en los monitos hacen como referencia a esto, como un tipo con una calavera y dice ser o no ser. Ya, es una obra clásica también de Hamlet, la de Shakespeare, perdón. ¿Ya? Y aquí el personaje está solo en el escenario y está pensando solamente, está conversando como de la vida y de lo que piensa y siente. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? ¿Sufrir los golpes y las flechas de la injusticia fortuna o tomar las armas contra un mar de adversidades y oponiéndose a ella encontrar el fin? Morir, dormir, nada más. Y con un sueño poder decir que acabamos con el sufrimiento del corazón y los miles toques que por naturaleza son herencia de la carne. Es final piadosamente deseable. Morir, dormir, dormir, quizás soñar. Esta es una parte, un monólogo muy, muy largo. Pero el personaje aquí no está teniendo una relación con ningún otro personaje, no está conversando ni haciendo nada, solamente está hablando y expresando sus sentimientos y pensamientos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Sí. Vamos ahora entonces a la página 228 de su libro, por favor. Este es un fragmento de una obra del romanticismo. El romanticismo es una expresión artística como de mediados del siglo XVIII, si no me equivoco. Sí, finales del siglo XVIII, y que se caracteriza principalmente por como una búsqueda de ideales y de cosas más allá, de belleza absoluta, y el toque con la realidad, que es como medio brutal. ¿Ya? Entonces,
Yo creo que voy a alcanzar a leer como 1 o 2 páginas, pero después ustedes tienen que seguir leyéndolo y contestar las preguntas, ¿ya? Sí, porque quedan 10 minutos nomás. Ya. Entonces se llama Más allá del horizonte de Eugene O'Neill. Ya tenemos a los personajes que es James Mayo, un agricultor, Kate Mayo, su esposa, no sé cómo se pronunciará Mayo en... Bueno, Capitán Dick Scott, del barco Sunda, hermano de Kate, Andrew Mayo, Robert Mayo, hijos de James Mayo, Ruth Atnix y señora Atnix, madre de Ruth. Ya. Entonces, por ejemplo, este narrador escribe harto antes, o sea, este dramaturgo, perdón, escribe harto antes de empezar la obra. Eso no es muy común, pero en este caso él lo hizo. Acto primero, escena 1. Trama de una carretera rural. El camino se extiende en diagonal desde la izquierda, primer término, hasta la derecha, el fondo del escenario. Y se le ve perder a lo lejos, vivoreando hacia el horizonte, como una descolorida cinta entre las lomas bajas y ondulantes, con sus campos recién arados, netamente separados el uno del otro, como una casillas de tableros de ajedrez por las líneas de muros de piedra y rústicas cercas. El triángulo aislado, en primer término, por el camino, es un tramo de cuya oscura tierra brotan las miríadas de briznas de un verde claro del centeno sembrado en otoño. Una línea de rocas apiladas y dispersas, demasiado bajas para que se les pueda calificar de pared, separa este campo del camino. En el foro hay una zanca y un terraplén empinado y herboso en el otro extremo. En el centro de este, un viejo y nudoso manzano, cuyo follaje acaba de retoñar, tiende sus retorcidas ramas hacia el cielo que destaca la negrura. Ya, voy a saltar un poco esto. Es una explicación demasiado larga esta del ambiente. Generalmente en una obra de teatro no se explica a este nivel de detalle cómo es el escenario, ¿ya? Porque de hecho, ¿cómo va a hacer eso un campo? No sé qué, habría que poner una foto atrás, probablemente, ¿ya? Entonces no es muy común que se haga esto. Al levantarse el telón, ya que abren el telón, Robert Mayo, que nos dicen que uno de los hijos de James, aparece sentado sobre la cerca. Es un joven alto y esbelto de 23 años. Hay en él algo de poeta. Lo evidencia su frente alta y ancha y sus ojos oscuros. Sus facciones son de refinada delicadeza, tendiendo a la débil boca y el mentón. Viste pantalones de pana gris, metidos en altas botas, y una camisa de franela azul con una corbata clara. Está leyendo un libro a la luz cada vez más escasa del crepúsculo. Lo cierra dejando un dedo entre las páginas para señalar el pasaje donde se ha detenido y vuelve la cabeza hacia el horizonte, mirando más allá de los campos y las lomas. Sus labios se mueven como si recitara algo. Su hermano Andrew llega por el camino desde la derecha, volviendo de su labor de los campos. Tiene 27 años de edad y su tipo es opuesto al de Robert. Es fornido, bronceado por el sol, guapo por sus facciones grandes y varoniles, un hijo de la tierra, inteligente o más bien astuto, pero sin nada de intelectual. Viste overol, botas, una camisa gris de franela abierta en el cuello y un sombrero blando y manchado de barro, que se ha echado atrás. Se detiene para hablarle a Robert apoyándose sobre la azada que lleva. ¿Ya? Entonces aquí nos pintan a los dos hermanos, uno es más intelectual y emotivo y reflexivo, está mirando como al horizonte, y el otro es un trabajador ya. ¿Camila quiere decir algo? ¿O se está estirando? Es que me estaba yendo muy lento. Ah, Se me está laqueando. Y el pero internet va bien. ¿se me escucha a mí? ¿Al menos? Sí, Ya, siempre. siempre la escucho. Ah. Ya, entonces Andrew. Andrew era el primer hermano, no, el segundo, el que llegó, que es más trabajador, más como de la tierra. Viendo que Robert no ha notado su presencia, grita. ¿Ya? Entonces esta es una acotación. ¿Ya? Aparece entre paréntesis y nos dice que grita. Robert se vuelve sobresaltado al ver que lo llaman. Otra cosa, acotación. Entonces ahí el actor tiene que hacer ese movimiento. Gracias por rayar mi... Se ve más bonito ahora. Ya. Entonces, diablos, merecías un premio por soñar despierto. Y ya veo que te has traído uno de tus viejos libros. Cruza la zanja y se sienta sobre la cerca junto a su hermano. ¿Qué lees esta vez? Apostaría a que son versos. Tiende la mano hacia el libro. Muéstrame. Robert tendiendo el libro con gesto algo reacio.
ten cuidado que no se llene de polvo. Andrew, mirándose las manos. Esto no es polvo, es buena tierra limpia. Ojea el libro, lee algo y lanza una exclamación de disgusto. Va, mirando a su hermano con una sonrisa provocativa, lee en voz alta y con voz quejumbrosa y cantarina. He amado el viento y la luz y el brillante mar, pero nada amé tanto como te amé a ti, sagrada noche. Le devuelve el libro a Robert, toma, y entiérralo. Supongo que fue el año pasado en la universidad el que te aficionó a estas cosas. Me alegro muchísimo de no haber pasado del colegio secundario. En caso contrario, habría perdido el juicio también. Sonríe y le da una afectuosa palmada a Robert. Imagínate leyendo versos y arando al mismo tiempo. Apuesto que se me escaparía la yunta. Robert, riendo. O imagíname arando a mí. Andrew, debiste volver a la universidad en el otoño pasado. Ya sé que lo deseabas. Estás bien dotado para esas cosas y yo no. Robert, ya sabes por qué no volví. Andy, a papá eso no le gustaba, aunque no lo dijera, y sé que necesitaba el dinero para hacer mejoras en las chacras. Además, no me interesan los estudios, aunque me veas leyendo libros sin cesar. Lo que quiero es estar siempre en movimiento, sin arraigar en ninguna parte. Andrew, bueno, pues el viaje que emprenderás mañana te obligará a moverte bastante. Ante la alusión, ambos guardan silencio. Pausa. Finalmente, Andrew prosigue torpemente, afectando negligencia. Tío dice que tu ausencia durará 3 años. Robert, poco más o menos, según mis cálculos, sus cálculos. Andrew, caviloso, eso es mucho tiempo. Robert, no tanto. Si bien se piensa, ya sabes que el Sunda irá primero a Yokohama, dando la vuelta al Cabo de Hornos, y eso es una larga travesía para el velero. Y si vamos a cualquiera de los demás lugares que se refiere el tío Dick, la India o Australia o África del Sur o América del Sur, esos serán viajes largos también. Ya. Andrew, lo que es por mí, puedes guardarte todos esos países extranjeros. Después de una pausa. Mamá te echará mucho de menos, Rob. Rob, sí, y yo a ella. Andrew, y a papá no le alegrará mucho tu partida, aunque trata de disimularlo. Robert, adivino sus sentimientos. Andrew, y puedes apostar que tampoco me alegrará a mí. Pone una mano sobre la cerca junto a Robert. Robert, poniendo una de las suyas sobre la de Andrew con gesto casi tímido. También sé eso, Andy. Andrew, creo que te echaré de menos tanto como cualquier otro. Te diré, nosotros no somos como la mayoría de los hermanos que siempre están riendo y viven separados, riñendo y viven separados. Nosotros siempre hemos estado juntos, juntos y solos. Nuestro caso es distinto, pero es por eso duele tanto la separación, supongo. Robert, con emoción. A mí me cuesta tanto como a ti, Andy. Créeme, sufro el abandonarte a ti y a los viejos, pero tengo que irme. Hay algo que me llama, señala al horizonte. Oh, no puedo explicarlo, Andy. Andy, me hace falta, Rob, irritado contra sí mismo. ¿Qué diablos? Necesitas ir y eso es todo. Y yo no querría que perdieras la oportunidad por nada del mundo. Robert, eres muy bueno al pensar así, Andy. Andrew, va, sería un canalla si no lo pensara, ¿verdad? Cuando recuerdo lo mucho que necesito este viaje por mar para convertirte en un hombre nuevo. Físicamente es claro y recupera toda tu salud. Ya. Ya queda menos de un minuto. Sí. Hasta ahí alcanzamos. La idea, chiquillo, entonces es que ustedes terminen de leer esa obra y contesten las preguntas. Es un poco larga, ¿ya? Son como 10 páginas. Pero no es mala, yo la encuentro entretenida dentro de todo. Así que por favor traten de leerla y la próxima semana revisamos la tarea, ¿ya? No es necesario que me la manden en foto, pero la revisamos en la clase online del próximo miércoles, ¿ya? Y les mandé el libro, les di harto tiempo para leerlo porque es un libro nuevo, es un poco largo, pero no tanto, tampoco, no es tan largo. Se lee súper rápido, una avanzada. Yo también lo leí por primera vez ahora, así que a mí igual me gustó. Así que espero que ¿De qué se lo trata? lean. ¿De qué se trata? Tienen que leerlo, buscarlo. No le voy a contar yo el resumen del libro. Está trampa. Ya, eso, chiquillos, espero que estén súper bien. Voy a subir esta clase igual. Por si les quedan algunas dudas, las pueden volver a ver. ¿Ya? Eso. Cuídense mucho, que estén súper bien. Van a verme todo tomar mi lechita. Ah, yo estaba tomando aquí. Ya, nos vemos, cuídense. Chao, tía. Chao, chao.